Dios les bendiga a todos. Gracias al pastor también por la invitación y a nuestra hermana Zuleima y al hermano Ed. Y yo le preguntaba al hermano cuánto tiempo tengo para compartir la palabra y él me decía, bueno, cuando termine solo apaga las luces y cierra el portón y verás, se puede ir, ¿verdad? Pero qué bueno ver esta tarde la iglesia del Señor, ¿verdad? Y me acompaña mi esposa Cecilia. Dios nos ha bendecido con 3 hijos. David Enrique tiene 31 casi, ¿verdad? Está próximo a casarse. Tenemos a Guillermo que también tiene 27 y luego Lucas tiene 24. Y Dios nos ha dado la bendición de tener 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos varones. Y también de estar ministrando en la iglesia Bautista Betel en Apopa. Esta iglesia nació justo el día de los terremotos en el 2001. Estábamos atravesando una serie de conflictos en la iglesia donde anteriormente asistíamos. Y ese día de los terremotos nos tocó tomar muchas decisiones y comenzar una iglesia nueva, ¿verdad? La cual ahora se llama Iglesia Bautista Betel. Tuvimos que comenzar en el patio de una casa de una hermana y así comenzó la iglesia y seguimos ahí luchando, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque no es fácil, como no lo es fácil para ustedes también, ¿verdad? Tratar de expandir el reino en la comunidad cuando el mundo en el que vivimos es un mundo religioso, ¿verdad? Y es una de las cosas que en todo lugar cuesta, ¿verdad? Pero gloria al Señor por su palabra, por sus siervos, por su iglesia, y aquí estamos, ¿verdad? Gracias de veras por la bendición, por el privilegio. Así que quiero pedirle que me acompañe en oración, por favor. Vamos a pedir a Dios que sea Él, como decía el canto, eres lo que necesito, ¿verdad? Y Padre, en esta tarde, eres todo lo que necesitamos. Y gracias porque tú vas en nuestra barca, gracias porque Señor, tú has dado tu vida a través de Jesús para que estuviésemos el día de hoy en este lugar, en esta iglesia. Levantamos delante de ti el pastor, su familia, su liderazgo, cada miembro de la iglesia que está acá en este lugar. Y este faro de luz que tú has puesto en este sector, Señor, donde hay gran necesidad de Jesús. No de una religión, sino de Jesús a través de nuestras vidas. Y Padre, esta tarde queremos pedirte que seas honrado a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos y que seas tú, Señor, guiándonos a lo que verdaderamente quieres que hagamos en esta comunidad. Gracias por la familia Kratz. También, Señor, bendícelos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Y si alguien está, Señor, por primera vez entre nosotros, que pueda conocer al Jesús que un día puso su vida en la cruz por ellos, por nosotros, para que podamos conocerle y le puedan conocer personalmente. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que me acompañe a Jueces capítulo 13, por favor. Yo no sé si usted ha oído la palabra voto. Los votos, ¿verdad? Para los que estamos casados, un día, ¿verdad? Y también para los que un día se van a casar, ¿verdad? Porque tengo entendido que en nuestras iglesias cuando decidimos unir nuestra vida con una persona, ¿verdad? Ya sea esta del sexo femenino o del sexo masculino, hacemos votos, ¿verdad? Votos de consagración, ¿verdad? A la hora después de pasar de la consejería, a la hora de estar en el púlpito, aquí enfrente, ¿verdad? Y hacemos nuestros votos, ¿verdad? El esposo a la esposa, el novio a la novia, ¿verdad? Y hacemos votos de ser fieles, de sostenernos, ¿verdad? En los tiempos de bonanza y en los tiempos de necesidad, en los tiempos de enfermedad. Hacemos una serie de votos que estos sirven como el testimonio de que lo que estamos decidiendo delante del Señor es único y hace la diferencia en un mundo que cambia. Porque yo no sé cuál es su contexto, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros venimos de un contexto donde pertenecemos a familias disfuncionales, pertenecemos a tantas cosas, algunos nunca conocimos un papá o una mamá, etcétera, etcétera. Y a veces como que esto se hereda, ¿verdad? Se adquiere. Pero cuando llegamos al Señor, las cosas se vuelven diferentes. Y los votos son cosas importantes en la vida del creyente. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado la palabra voto nazareo. Yo creo que sí, a su pastor se los ha predicado. En la Biblia aparece el voto nazareato. Y el voto nazareato, el voto del nazareo, era el haber sido escogido de parte de Dios para una tarea específica. Es como si
cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? O estamos en una fila ahí para sacar una partida de nacimiento o para agarrar el bus, ¿verdad? Y de repente está la fila de gente para querer hacer algo. Y viene alguien de influencia y lo agarra y lo aparta. Y lo separa del montón, ¿verdad? Ese es el voto de aquella época. El voto del nazareo era ser escogido de parte de Dios para una tarea específica, no una tarea personal, no una tarea familiar, no una tarea eclesiástica, aunque hay tareas eclesiásticas el día de hoy, como lo que compartía el pastor, ¿verdad? El ministerio Pan y Chocolate. Tal vez no es para todos, pero es para aquellos que han sido llamados para esta tarea. El ministerio de la iglesia infantil no es para todos, pero es una tarea donde usted y yo somos asignados a esa tarea. El ministerio pastoral también. Entonces el voto nazareo en aquella época era ser apartado para una tarea específica, y los requisitos eran apartarse, no tocar muerto, no raparse la cabeza, dejarse crecer el cabello como señal de fuerza, ¿verdad? Y dice no tocar muerto, no contaminarse, no comer cosas contaminadas que no estaban siendo dedicadas a Jehová Dios, sino a otros dioses. Y en esto, la persona que era escogida desde un principio para siempre. No había votos temporales en esto. Y quiero decirle que en la vida cristiana no hay votos temporales también. Así como no los hay para el matrimonio, no los hay para el servicio, aunque dentro del servicio podemos movernos en diferentes áreas del ministerio de la iglesia. Pues esta es la historia de un hombre que se llamaba Sansón. Algunos ya se han de acordar de esta historia. Algunos de los hermanos, ¿verdad? Quizás han pasado por la iglesia infantil y se han de acordar, ¿verdad? Que la maestra hablaba de Sansón, que era un hombre fuerte, ¿verdad? Era un hombre hermoso, era un hombre de cabello largo, era un hombre que tenía una fuerza increíble, al grado que uno de los textos que vamos a leer esta tarde dice que en una ocasión iba con su papá a una diligencia, que no era la correcta, y aparece un león. Y dice que este joven con la fuerza despedaza al león así como se despedaza un cordero. Ahora, en aquella época dice que despedazar un cordero es como cuando alguno de nosotros, ¿verdad? En casa, la esposa nos sirve el almuerzo y nos pone el pollo entero, ¿verdad? Enterito, no pollo campero en piezas, sino el pollo entero. Y viene usted con la gran hambre y con esa fuerza de Sansón, parte el pollo, ¿verdad? Y lo agarra en pedazos y se lo come todo. Ah, pues así era la fuerza que tenía Sansón. O sea que era un hombre escogido para una tarea específica. Ya vamos a ver cuál es la tarea. Una tarea de parte de Dios. No fue escogido por su mamá, ni por su abuelita, ni por su tío, ni por nadie, sino por Dios. Para una tarea específica de glorificar a Dios. Porque en esa época la nación de Israel estaba siendo subyugada por los filisteos y por todos aquellos enemigos que siempre querían poner otros dioses encima de ellos. Y entonces Dios, al ver que la misma nación dice que se apartan hacia el mal, y Dios comienza a pensar, necesito encontrar a alguien, escoger a alguien que sirva de instrumento. Y algo que me encanta es que no fue escogido Sansón a la cierta edad, sino que dice que desde el vientre de su madre, antes que naciera. Ahora, hermanos, es bien curioso que en la época del Antiguo Testamento, la esterilidad era una señal de maldición. Toda mujer que en aquella época no podía tener hijos, se consideraba desdichada o fuera de la gracia, desgraciada, ¿verdad? Y porque en esa época, el concepto de ir y multiplicar y reproducirse, que recién se le había dado a Adán y a Eva, era un privilegio. Como el día de hoy es un privilegio que todas las que están acá, que son hermanas del sexo femenino, tienen el privilegio y el anhelo de tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando alguna hermana tiene fibrosis quística y todo eso que los médicos le ponen un título, ¿verdad? Y no puede concebir? Se vuelve frustrante, ¿sí o no? Aún hasta para los hombres, ¿verdad? Que no puedo tener hijos, ¿qué hago?
Entonces para esa época era bien difícil, bien triste, y para una mujer era como una frustración. Y bien curioso que Dios se apropia de esas cosas que para el mundo no sirven. Porque para el mundo una mujer estéril no valía nada en aquella época. Y empieza Dios y se fija y no ve a la que tenía más de la cuenta, sino que aquella que estaba llorando, doblando sus rodillas, anhelando tener un hijo, como lo fue Ana también en la historia de la Biblia con Samuel. Porque dice que no podía tener hijos. Y dice que lloraba y lloraba todos los días. Y se imagina usted, ¿verdad? ¿Qué va a pensar el pastor? Viene una hermana estéril al templo y llanto y llanto y llanto. Y el pastor dirá, quizás le estará pegando el esposo. No, es que esta mujer anhela con todo su corazón tener hijos. ¿Pero para qué? ¿Para que la cuiden cuando esté anciana? No. Para que glorifique a Dios. Entonces la historia de Sansón es así. Quisiera que vayamos a Jueces capítulo 13, por favor, para entender el contexto del voto del nazareo y cómo se aplica a nuestra vida. Dice capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y hermanos, usted puede seguir leyendo la historia. Muy hermosa, muy interesante, muy triste. Porque se imagina usted esa mujer, ¿verdad?, anhelando tener hijos y no los puede tener. Y se le aparece el ángel y le dice, bueno, mire, a causa de que este pueblo se ha vuelto rebelde y está haciendo lo malo delante de Dios, yo a usted le voy a dar el privilegio de tener un hijo y lo va a dedicar para que él comience a salvar a la nación de Israel. Y la historia es hermosa porque esta mujer se sorprende, va y le cuenta a su marido, el marido le dice, ¿quién te dijo ese chiste, verdad? Y ella dice, no, era un varón de Dios. Y él dice, vamos a ver si es cierto. Y la historia relata, se le aparece al hombre y le dice y le confirma. Y esta mujer en su edad queda embarazada y nace su hijo. Y todo en la mente pensando, Dios me dijo que iba a tener un hijo. Dedicado, consagrado, sacado de la fila, apartado para ayudar a salvar la nación de Israel. Y así fue. Y comienza, y se imagina usted, ¿verdad? Después de anhelar tener un hijo, y ahora lo tiene, y qué lindo el bebé, ¿verdad? Y se parece a usted, se parece a su papá, ¿verdad? Y a veces empezamos a decir, se parece a su abuelo, y hasta entramos en pleito en casa, ¿verdad? Porque queremos que se parezca a medio mundo. Y qué lindo el niño, ¿verdad? Pero aquella mujer, como procesando en su mente, para que sea instrumento de salvación para Israel. No va a ser para cualquier cosa, ni va a ser para aumentar el registro civil en la ciudad de los planes, ¿verdad? Ni va a ser para agregar un niño más al kinder, ni va a ser un niño más para la sociedad, sino alguien que cumpla los propósitos de Dios. Y dice que lo criaron, y dice que lo instruyeron, y la cosa se comenzó a poner peor en Israel. Y un día, este muchacho dejó de ser un niño. Lo traían a la escuela dominical y lo traían de la mano y él venía y participaba y traía la ofrenda y hacía tantas cosas. Pero un día, cuando ya es mayorcito, y yo me imagino ya cuando tiene su DUI, ¿verdad? Porque cuando todos llegamos a adquirir DUI decimos, bueno, ya soy mayor. Ya hoy mi mamá no me puede decir mucho, ni mi papá tampoco, ¿verdad? Ya hoy tengo ya puedo llegar tarde a la casa. Ya puedo tener los amigos que quiera. Ya puedo, con el perdón de algunas señoritas aquí, ¿verdad?, que todavía no tienen novio, o los varones, yo ya puedo tener el novio que quiera, o los novios que quiera, o la novia que yo quiera, ¿verdad? Y a usted se le olvida
que el pastor predica de 2 de Corintios cuando dice que no nos debemos de unir en yugo desigual con los incrédulos, porque no tiene relación la luz con las tinieblas. Y usted dice, bueno, puedo ser creyente, puedo ser profesante, puedo bautizarme, ¿verdad? Puedo ser parte de un ministerio, pero puedo llevar una vida emocional propia, diferente. Y a veces esa es la lucha que tenemos nosotros, los padres o los pastores en nuestras iglesias. Porque cuando el niño o la niña se convierte en un jovencito, una señorita, y comienza a tener otros intereses, no los intereses de la palabra, sino los intereses que el mundo enseña. Porque el mundo está enseñando una serie de valores increíblemente increíbles. Cuando usted comienza a ver, ¿verdad?, que las redes sociales le pone, le quita y le cambia, y de repente usted comienza a ver que lo que usted había pedido para su hijo o para su hija se está como diluyendo, como agua en el tragante. Mire, yo veo aquí una congregación hermosa, pero sucede, quizás solo en Apopa sucede, ¿verdad? Pero yo recuerdo de una hermana que le tocó criar a su nieto y lo comenzó a llevar de brazos, ¿verdad? Lo llevaba, se hizo amigo de nuestros hijos y un niño entregado. Y un día cuando las cosas comienzan a entrar diferente a su mente, comienza a dejar de asistir a la iglesia, comienza a rebelarse contra su abuela y termina en uno de esos grupos pandilleriles como el día de hoy. Y ella decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo le enseñé, yo lo traje, yo le instruí, ¿verdad? Agarré el principio de Proverbios cuando dice que hay que instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparte de él, pero se me apartó, se me fue. Al grado que tuvo que irse fuera del país porque tuvo problemas con las leyes. Y hermanos, cuando llegamos a ese punto como Sansón, ¿verdad? Cuando rompemos o descuidamos el voto que hemos hecho con nuestros hijos, las cosas se vuelven diferentes. Porque la historia aquí, y no tenemos tiempo, ¿verdad?, para seguir leyendo, pero en el capítulo 14 del versículo 1, dice que Sansón ya había sido instruido en la palabra, en el servicio, en todo. Y un día dice, bueno, miren, mamá, papá, todas esas chicas que están ahí en la iglesia no son de mi atractivo, no son mi tipo. Y yo quisiera una de aquellas que pasa por allá. Y le decían, no, hijo, pero es que no tiene el corazón, no es nazarea, no ha sido consagrada, está sirviendo a otros dioses. Sí, pero es bonita. Y de aquel trayecto hasta aquí, yo la voy a convertir. Yo la voy a hacer cristiana, o yo lo voy a hacer cristiano. Denme esa muchacha. Y sabe que no estorbó el papá de Sansón ni la mamá, no le estorbaron esos deseos que venían del mundo, no de Dios. Y dice aquí en el capítulo 14, por favor, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Imagínense, de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Les suplico que me la tomen por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ella me pone loco, ¿verdad? Ella me hace soñar. Y dice que sus papás siguieron el sueño. Y se les olvidó el por qué y el para qué aquel día el ángel se había presentado frente a ellos, diciéndoles que a causa de la esterilidad, a causa de la maldición, Dios se había fijado en ellos para que ese instrumento que les iba a dar, ¿verdad?, ese hijo, iba a servir para salvar a la nación de Israel. Y usted conoce la historia, dice que no solo fue un hombre famoso por la fuerza que tenía, sino que comienza a alejarse, comienza a apartarse, comienza a ver que el voto fue allá, el voto fue por los papás. Yo no tomé esa decisión. Yo me imagino que Sansón ha de haber dicho, cuando los papás le dijeron, pero hijo, tenés un voto de nazareo, no te puedes meter con mujeres que no son de tu pueblo, no puedes comer cosas contaminadas. Sí, papá, pero ese fue usted, no fui yo. Yo quiero esa niña, ¿verdad? Yo quiero esa chica, ¿verdad? Esa cambia el mundo conmigo.
Y usted conoce la historia trágica, ¿verdad? Comienza a meterse con mujeres, comienza a revelar su secreto y al final rompe su voto. El voto de Nazareo lo rompe. Y sabe que así sucede muchas veces en la vida de los creyentes. Cuando llegamos a los pies del Señor, hacemos un voto. Le abrimos el corazón al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo invitamos a ser nuestro único y suficiente Salvador personal. Entendemos que nacemos de nuevo, entendemos que somos sacados de la familia de Satanás y somos puestos en la familia de Dios, que es la iglesia. Pero cuando ya estamos aquí adentro, ¿verdad? Y empezamos a ver, sí, pero hay otros en el mundo que viven mejor que nosotros los cristianos. Y comenzamos a sacar un piececito, ¿verdad? Sacamos un pie y nos quedamos con otro cuando queda tiempo, ¿verdad? Y qué bueno lo que el pastor está diciendo, porque el horario de los cultos está cambiando. Puedo estar un rato allá y luego me vengo para acá. Puedo hacer esto aquí y luego me vengo para acá. Y comenzamos como a negociar con el mundo. Y el mundo exige más de lo que a veces estamos dispuestos a consagrar con el Señor. El Señor solo pide nuestra vida, toda nuestra vida, ¿verdad? El Señor decía en Salmo, no lo vamos a buscar. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora yo pregunto esta tarde, para todas estas mujeres abnegadas, ¿verdad? Aquí, ¿dónde están sus hijos? ¿Están en casa? ¿Están en las redes sociales esta tarde? ¿Están en la iglesia infantil? ¿Están sirviendo? Otros quizás ya no están, porque se fueron. Ayudamos a que el voto se rompiera. Y hermanos, es triste en la iglesia el día de hoy, en la vida cristiana. Jóvenes, hogares que terminan como Sansón. La historia es bien trágica porque dice que Sansón al final pierde su fuerza, rompe su compromiso de vivir consagrado para Dios. Ya no es parte de la solución al problema de aquella sociedad, sino que al final dice que le sacan sus ojos y se vuelve como un juguete, dice. Y déjeme ver si está por aquí ese versículo. En el capítulo, déjeme ver. A ver si lo tengo por aquí cerquita. Pero en uno de estos capítulos de Jueces, en la muerte de Sansón. Déjeme ver, por aquí Sansón, muerte de Sansón 16:23, por favor. Entonces, siempre Jueces 16:23. Los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, a su dios, ¿verdad? Y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Imagínense qué triste, ¿verdad? Yo no sé, hermana, qué hubiera hecho usted como la mamá de Sansón. Después de anhelar un hijo, ¿verdad? Y después de pedírselo de rodillas al Señor. Después de poner una congregación a orar por su vientre, ¿verdad? Y usted dice, Señor, te lo voy a dedicar, te lo voy a consagrar, te lo voy a dar. Pero cuando el niño comienza a buscar otros intereses, usted ya no le estorba la vida a su hijo o a su hija. Y terminamos, y nuestros hijos terminan siendo como juguetes ante los ojos del mundo. Y dice que le sacaron sus ojos, rompió su voto, y al final fue una vergüenza. Que el Señor libre su familia y la mía de que nuestros hijos, que han sido dados con un propósito, terminen siendo vergüenza para el evangelio, para la expansión del reino en esta zona. Juan el Bautista dice que fue así también, fue consagrado para Dios, desde antes del vientre de su madre. Y sabe que a mí me encanta esto porque hablamos con mi esposa, nuestras mamás, ¿verdad? Ya están en la presencia del Señor, pero qué bendición el que ellas fueron instrumentos para que nosotros viniéramos. Qué bendición que usted ha sido su mamá, el vientre de su mamá fue el instrumento para que usted esté aquí. Qué bendición para aquellas que sus vientres todavía van a ser el instrumento para que Dios levante una generación diferente en nuestro medio. Levante pastores, levante líderes, levante todo aquello que se necesita para que verdaderamente el evangelio florezca en nuestra sociedad. Vamos a Mateo 6, por favor.
Mateo 6, 21. Y yo quiero animarle a que pensemos esta tarde, ¿verdad? Realmente, si los que estamos aquí, cómo nos hemos apartado, ¿verdad? Cómo nos hemos apartado para consagrarnos a Dios, para que Él nos use para la salvación, quizás de mi familia, quizás de mi vecino, ¿verdad? Quizás de mi compañero de trabajo, quizás de aquel compañero de la universidad o del colegio. Porque nada hay en este mundo que el Señor no haga para salvarle, que tenga un propósito. Y dice aquí, Mateo 6, 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y hermanos, yo creo que una de las cosas que a Sansón se le olvidó, ver dónde estaba su tesoro. Pero sabe que el día de hoy, a muchas familias de cristianos se les olvida dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón de sus hijos? Tenemos unos amigos, ella es salvadoreña, él es oriental. No, yo no sé, desde China a Taiwán o de estos que no dejan entrar o no dejan salir, pero es donde comen arroz y chaumín y los ojos son así, ¿verdad? Y el Señor no habla bien, ese es el esposo que ella tiene. Él es un chinito, ¿verdad? Y ella es una salvadoreña. Y sabe que solo tienen una hija, que ya tiene como sus 18 años la señorita. Y entonces ya la niña, ¿verdad? Ya creció, ya va a salir de la casa, se va a ir a la universidad, etcétera, etcétera. Y ella añorando que su familia, ¿verdad? Fuese numerosa. Y nosotros le decíamos, pero mire, ¿y por qué solo una hija? ¿Por qué no tuvieron muchos? Si tienen recursos y posibilidades para tener un montón de hijos. Y ella dice, no, yo los hubiera querido tener muchos, pero mi esposo no, por su cultura. Y como es la cultura de su esposo. Dice, él viene de un lugar donde creen que los hijos, la cantidad de hijos que uno tenga, las generaciones anteriores trascienden para venir a cobrarnos a nosotros. Entonces la mentalidad de él es, si yo solamente tengo una, me viene a cobrar cosas de otros que yo no debo, ¿cuánto más si voy a tener un montón de hijos? Pero habemos cristianos que somos así. Algunos nos encanta llenarnos de hijos, ¿verdad? Y los que Dios dé. Los niños traen el pan bajo la mano, bajo el brazo. Ese dicho ya se perdió, ¿verdad? Otros decimos, no, es que donde comen uno, comen todos, ¿verdad? O todos en el suelo, todos en la cama, o como sea, ¿verdad? Pero algo que me dijo esta señora me llamó la atención. Solo una hija, pero la deseamos tanto que cuando Dios nos la dio, la hemos disfrutado. Y la estamos encaminando, y estamos animando, y estamos ayudando. Y se me encendió el foco, y yo digo, ¿cuántos de nosotros, como buenos salvadoreños, verdad, nos ponemos a tener hijos y a veces cuando ya están ahí, verdad, y no hayamos qué hacer, ay, que me falló la píldora, dicen las hermanas a veces, verdad, o cualquier excusa, verdad, este hombre venía a saber que comió por allá, pero mire cómo quedé. Y a veces, en el fondo, no quisiéramos desear estos hijos. Y cuando los tenemos, comenzamos como a no invertir la vida espiritual a los propósitos de Dios. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, por favor. Ahora usted conoce la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo 15. Usted conoce que Saulo de Tarso era un hombre celoso, estudiado, defendía la religión, perseguía a los cristianos. Pero un día, ¿verdad?, cuando llega a entender el propósito de Dios en su salvación, dijo lo siguiente. Dice aquí, en el versículo 13 de Gálatas capítulo 1, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y hermanos, aquí hay un principio lindo, hermoso, ¿verdad? Que todos fuimos vistos, aún antes de hacer aparición en este mundo,
en el vientre de nuestra madre. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que prediquemos el evangelio de la gracia. El evangelio que se predica en el ministerio Pan y Chocolate. En el evangelio que se predica cuando salen los domingos. En el evangelio que usted está tratando de predicar alcanzando a su vecino. Porque mire, una de las cosas que la gente hoy a veces le cuesta creer en el cristianismo que nosotros estamos haciendo, tratando de vivir. Porque no nos ven apartados para Dios. No nos ven consagrados para Dios. No nos ven viviendo un voto de nazareato. Nos ven a veces diciendo cosas espirituales y a veces diciendo cosas mundanas. Nos ven comiendo cosas santificadas y a veces nos ven comiendo cosas del mundo. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es el cristiano que no alcanzo a ver en la vida de este hermano? Pero cuando comenzamos y nos apartamos, nos consagramos, nos santificamos y Dios comienza a manifestarse en la vida del creyente. Y no estamos hablando de gente perfecta, hermanos. Estamos hablando de gente que quiere realmente honrar a Dios. El mundo acepta cualquier cosa, pero al creyente que vive apartado para Dios, a ese lo rechaza. La historia de Sansón es muy triste, porque dice que desde que él comenzó a ser rechazado, las mujeres lo rechazaron. Y él comenzó a ver que le faltaba más fama, le faltaba más situación en la que él podía ser importante. Y hermanos, no estamos en este mundo para ser importantes, sino para glorificar a Dios. Mire, Efesios 2, 8, 9 y 10, por favor. Efesios 2, 8, 9 y 10. Y este principio, yo sé que usted lo ha escuchado de labios de su pastor, ¿verdad? En cuanto a la salvación. Dice, sí. Déjeme ver. Dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice. Pero el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hermanos, no hay creyente en esta iglesia, en esta congregación, que no tenga un lugar en la obra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿usted vive apartado para Dios? ¿Vive apartada para Dios? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es la obra a la que usted ha sido llamado? Pero habemos creyentes que decimos, no, mire, yo sigo luchando con mi vida mundana, pero le sirvo a Dios. Una hermana decía esta semana, ¿verdad? Y en una reunión de oración en nuestra iglesia, y decía que escuchó de una persona que dijo, no, mire, yo tengo mis problemas personales, hasta tengo otra persona que no es mi esposa, pero Dios entiende. Y como Dios entiende, yo le sigo sirviendo. Y lo sigue disque haciendo bien. Eso no es vivir apartado para Dios. Las consecuencias del haberse apartado en la vida de Sansón fue muerte. Muerte. Y las consecuencias de vivir apartado, a veces fingiendo una religión, se vuelve muerte también en la vida del creyente. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Andar en las obras preparadas de antemano. Hermanos, hemos sido apartados. Hemos sido seleccionados por un Dios que siempre gana. Por un Dios que siempre usa la vida de aquella persona que quiere vivir apartado para Él. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Porque esto de vivir apartados, a veces uno puede decir, bueno, mire hermano, yo ya no practico la religión que antes practicaba. Qué bueno. Yo hoy soy creyente. Yo ya no tengo vicios como los que antes tenía. Qué bueno, ¿verdad? Pero el vivir apartado para Dios, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de poder hacer las cosas a través de usted. Cuando el Espíritu Santo puede guiarle, así como le fue guiado a Felipe. Dice que cuando vio que el etíope eunuco venía de adorar, ¿verdad? Y Felipe venía también lleno del Espíritu, y la llenura del Espíritu es parte de vivir este voto de nazareato apartados para Dios. Porque usted se vuelve sensible, se vuelve una persona tan tierna a la voz del Espíritu, que cualquier cosa que le diga, usted se santifica más, usted se aparta más para la honra y la gloria de Dios. Entonces, antes de leer este texto, ¿qué me enseña a mí?
Para el joven que todavía no ha llegado a ese punto, ¿verdad? De tomar decisiones, con quién se va a casar, a dónde se va a casar, etcétera, ¿verdad? Aún hasta en eso hay una influencia divina. En los matrimonios también, en las decisiones también. ¿Qué voy a estudiar, verdad? ¿Para qué me va a servir esta carrera? Hasta en eso debemos de apartarnos para Dios, porque Dios quiere usar una carrera. Lo que los pastores no podemos hacer en una universidad, usted está puesta ahí, usted está puesto ahí. Lo que los pastores no podemos hacer es ir a una oficina de gobierno, ¿verdad? Usted está ahí. Lo que los pastores no podemos hacer en la empresa privada, usted está ahí, apartado para Dios. Y dice aquí, por favor, en 1 Tesalonicenses 4, dice, versículo 1 en adelante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que nos apartemos, dice, que os apartéis de fornicación. Y luego dice, pero que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y hermanos, estamos aquí y hemos sido alcanzados por Él. No para ser, y sí, ¿verdad?, un pueblo diferente, un pueblo santo, pero un pueblo que la santidad pueda contagiar a otros. El mundo no se va a convertir, hermanos, por nuestra bonita voz o por nuestra bonita boca, ¿verdad?, sino porque vean a un Jesús en nosotros y a nosotros apartados para expandir el reino. Ahora la pregunta es, si usted fuera Sansón en este momento y usted entiende todo el principio del voto del Nazareo y usted, pero aquí donde estamos en este momento, ¿cómo están sus votos? ¿Los ha tirado a la basura? ¿Los ha pospuesto? ¿A dónde están los votos? ¿Están sirviendo para alcanzar a otros? ¿Están sirviendo para expandir el reino? ¿O están sirviendo para hacer tropezar a otros? Todos fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos para hacer la diferencia y la pregunta es si estamos haciendo la diferencia. Termino con este texto, por favor, 2 Timoteo 2:4. Todos hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, también para hacer la diferencia. 2 Timoteo 2:4. Dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, yo quiero animarle a que revise su consagración, a que revise si usted vive y permanece apartado para Dios. Hay muchas cosas que nos contaminan. Mira, hay muchas cosas que contaminan no desde la calle, sino en casa. Las redes sociales. ¿Cómo están nuestros hijos siendo supervisados por las redes sociales? ¿Qué está entrando a la mente de ellos que no permite que la palabra haga efecto en la vida de ellos? Yo me imagino que Sansón en aquellos días, ¿verdad?, no tenía un teléfono, pero tenía una variedad de hermosura de mujeres, pero eran filisteas. Eran mujeres con un corazón desviado y en ellas se fijó. Y ahora las redes sociales le meten muchas cosas a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Al grado que como decía al principio, ¿verdad?, hoy vamos a tener los hijos que querramos. Si usted le pregunta a los jóvenes de hoy, no piensan en casarse tan rápido. Si pueden evitar el matrimonio, lo evitan. Y los que quieren casarse dicen, no pensamos tener hijos, hasta prefieren mejor adoptar un gato, ¿verdad?, o un perro. Porque todas estas cosas están perdiendo el valor para glorificar a Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? Dice la palabra de Dios, el padre de la mentira. Y el padre de mentira llevó a engañar a Sansón hasta que perdió su fuerza y al final el evangelio salió avergonzado. Que no sea así su vida y la mía. Padre, en esta tarde, agradecidos por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador.
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.